En este video veremos la práctica 2, que es la simulación Monte Carlo con Excel. Aquí en el documento tenemos el objetivo, tenemos lo que se necesita para hacer esta práctica. Simplemente necesito una computadora y Excel, de preferencia 2019 o Excel de la serie Office 365. Veamos el caso o el problema. Dice Neumáticos El Gordo vende todo tipo de neumáticos, pero hay un neumático radial popular que representa gran parte de sus ventas totales. Como Rodolfo, gerente del negocio, sabe que los costos de inventario pueden ser muy importantes con este producto. Desea determinar una política para manejar su inventario, para determinar cómo sería la demanda durante un periodo de tiempo. Desea simular la demanda diaria durante varios días. Los datos de la frecuencia de neumáticos vendidos es la siguiente. Y aquí tenemos las posibilidades de la demanda que van de 0 a 5. Y para cada posibilidad tengo su probabilidad asociada. Es decir, la probabilidad que se vendan 0 neumáticos es 0.05. La probabilidad que se vendan 1 es 0.10 y así. Luego dice, Neumáticos El Gordo decide simular un periodo de 10 días mediante la selección de números aleatorios. Realice la simulación mediante el método Monte Carlo con una hoja de cálculo en Excel. Bueno, entonces en el documento ustedes tienen la metodología que les describe paso a paso cómo tienen que ir elaborando la hoja de cálculo para hacer esta simulación. Pero se los voy a explicar en este video. Básicamente lo que hay que identificar primero es cuál es la variable aleatoria a simular. Aquí está muy claro, es la demanda de neumáticos. ¿Para qué? Pues Rodolfo lo que dice es que necesita determinar una política para manejar su inventario. Le gustaría saber cuántos neumáticos, por ejemplo, tendría que tener en la bodega para que no le hagan falta neumáticos al momento que un cliente llegue a comprar uno. Muy bien, entonces nos iremos a una hoja de cálculo y lo que debo hacer principalmente es una tabla como la que hicimos en la unidad pasada. Entonces en cualquier celda puedo empezar a escribir. Vamos a hacerlo tal y como dice el manual. Empiezo de la celda B5 y empiezo a construir la tabla que ya conocemos. La demanda va de 0 a 5. Y escribimos las respectivas probabilidades. Ajustamos a cómo tenemos los datos y vamos acumulando en la siguiente columna. Aquí acumulamos para que nos dé el 1 y después construimos manualmente el intervalo.
Muy bien, aquí tenemos la tabla que ya conocemos, que es la tabla para determinar el intervalo que toma los valores. Para hacerlo en Excel, debo de, como les menciona el manual, debo de reconfigurar la tabla de tal forma de que la búsqueda se haga más fácil para el software. Entonces, primero vamos a determinar una columna que se llama búsqueda con un límite inferior y otra búsqueda para el superior. De cierta forma, la búsqueda para el inferior o para los límites inferior y superior es con respecto a estos valores, pero los tendremos que modificar un poco. De cualquier forma, estamos tratando con números aleatorios. Esa búsqueda me va a dar un valor para la demanda. Por ejemplo, el primer valor pues tendrá que ir, aquí lo voy a recorrer un poco con respecto a este intervalo, va a ir de 0.00 al 0.05, pero estos van a ser intervalos abiertos, es decir, no va a llegar hasta el punto 0.5, va a llegar hasta antes del punto 5, del punto 0.5, y aquí va a ir del punto 0.5 cerrado al punto 15 abierto. Aquí va a ir del punto 15 abierto al punto 35 cerrado. Perdón, aquí va a ir del punto 15 cerrado al punto 35 abierto. Y así. Convertimos la tabla. De esta forma. Vamos a reducir los valores. Ahí los tenemos. Vamos a mejorar la tabla. De cierta forma, el manejo de colores en Excel es para que el documento se vea mejor. Básicamente lo que debo de hacer aquí es que yo debo de decir que si el número aleatorio está entre 0 y .05 abierto, me dé una demanda de 0 de manera automática. Entonces vamos a utilizar una función que se llama buscar. Pero bueno, aquí yo le debo de especificar que en este intervalo va a valer 0 y 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, ahora pasamos a la tabla de simulación. ¿Cómo es que se va a simular esto? En este caso, la demanda durante 10 días. Vamos a construir otra tabla, que es la tabla de simulación, para simular los 10 días. Necesito números aleatorios para cada día. Voy a utilizar la función aleatorio, la función simple, para generar mi primer número aleatorio del primer día. Vamos a utilizar los dígitos, tal y como en la tabla.
o en las tablas anteriores. Y la demanda simular sería la última columna. Muy bien, aquí tenemos ya la tabla casi lista. Ahora lo que yo quiero saber es cuál sería la demanda simulada si el número cayó .32. Si es .32, caería en este intervalo y la demanda fuera de 2. Pero yo quiero que lo haga automáticamente. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues debo de utilizar una función que se llama buscar verticalmente. Es decir, la búsqueda es vertical así. Voy a activar la función buscar B. También lo puedo hacer horizontal y sería buscar H. Pero vamos a utilizar la función buscar V o buscar B. Ahí me pide un valor buscado. ¿Qué valor es el que voy a buscar? Voy a buscar este valor. ¿En dónde lo voy a buscar? En una matriz o en una tabla. Voy a poner coma y voy a buscarlo en esta matriz de acá, que sería de G6 a I11. Luego me pide el indicador de la columna. En este caso voy a poner coma y el valor de la columna 3 es esta de acá. Esta es la columna 1, 2 y 3 de esta tabla. Y posteriormente le voy a poner verdadero, porque me va a hacer una búsqueda aproximada. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que si yo le pongo falso, me va a hacer una búsqueda exacta. Tendré que buscar el punto 32 y debe de coincidir exactamente aquí. En cambio, con esta función va a buscar un valor aproximado en un intervalo. Entonces le voy a dar Enter. Y efectivamente, si es punto 41, si lo voy a buscar acá, el punto 41 cae en este intervalo y le corresponde una demanda de 3, que eso es lo que me dio acá. Simplemente lo voy a arrastrar y nos vamos a dar cuenta de una cosa, de que aquí ya no tengo yo un valor. Vamos a ver por qué. Si se fijan, la tabla se fue, de cierta forma, la tabla se fue recorriendo. Entonces, sí, significa que tengo que fijar algunos valores. Lo voy a volver a hacer, pero ahora voy a cambiar los valores de referencia. ¿Cómo puedo yo fijar un valor de referencia? Esta es una tabla que siempre va a estar de cierta forma en estas coordenadas. Por lo tanto, para fijar renglón y columna, tengo que poner un signo de pesos o un signo de moneda antes de la letra y antes del número. Acá en la barra de función, aquí. Entonces, al poner esto, le voy a dar Enter. Y si yo lo recorro 10, 15 posiciones, se supone que no se va a cambiar el valor de referencia de la tabla. Y ahí lo tengo. Como se pueden dar cuenta, si yo manipulo la área de cálculo, van a estar cambiando los valores. Eso es bueno para este método. Finalmente, una herramienta muy fácil para cualquier persona es un gráfico. Quisiera saber cómo se comporta la demanda simulada. Si yo le preguntara al analista cuál es el inventario que debo de tener siempre para poder cumplir con la demanda de los clientes, me voy a fijar a los números de la demanda. El inventario mínimo pues, tendría que ser 1 y el máximo de 4, por lo que yo debería de tener en mi bodega 4 neumáticos para que al momento de que llegue alguien o un día en particular y me pidan 4,
yo los voy a tener en existencia. ¿Por qué? Porque la simulación es lo que me está diciendo. Pero para buscar un número, si yo quisiera simular 100 días, a lo mejor es complicado. Es mejor hacer un gráfico de barras en este caso. Para eso vamos a hacer una tabla de frecuencias. Esa tabla de frecuencias es, pues bueno, ¿cuál es el factor o la variable de la frecuencia? Pues es la demanda, que va a ir de 0 a 5. Vamos a tener una columna de frecuencias, que es la que se va a graficar. Podemos poner información adicional. Como por ejemplo el porcentaje y el porcentaje acumulado. Vamos a hacer la tabla. Vamos a poner un poco de color. Y vamos a calcular aquí la frecuencia, es decir, cuántos ceros hubo. En este caso, de la tabla del lado izquierdo hubo un solo cero. Pero para poder hacerlo automáticamente, debo de utilizar una función que se llama frecuencia. Esta función de frecuencia, pues yo voy a escoger o voy a seleccionar un fragmento de la tabla. En este caso, tengo que resaltar desde el H17 hasta el H20 en esta hoja de cálculo. Es decir, los debo de mantener resaltados para poder hacer la función y que sea dinámica. O sea, no debo de tener esto, debo de resaltarlos de esta forma. Y después irme a la barra de funciones. Le voy a poner igual y utilizar la función frecuencia. Abro paréntesis y debo de buscar los valores que voy a buscar de la frecuencia. En este caso, pues van a ser estos de acá, los valores de la demanda simulada. Y después le voy a poner algo que se llama los grupos, o la siguiente matriz que tendría que corresponder a esto de acá. Cierro paréntesis. Y para poder hacer que la función sea dinámica, debo de presionar Control Shift y Enter. El Shift es la flecha de la letra mayúscula. Control Shift y Enter. Y al darle eso, pues ya me va a dar los valores, o ya se va a desplegar el resultado de la fórmula. En este caso, ¿cuántos ceros hubo? Hubo un 0, 0, no hubo ningún 1, hay 4, 2, aquí deben estar, no hay ningún 5 y así. Esa es una de las condiciones para calcular la frecuencia, que deben de resaltar primero esto, irse a la barra de fórmulas, escribir la función de la frecuencia buscando aquí con respecto a otro vector y darle Control Shift y Enter para poder hacer que la fórmula sea dinámica. El porcentaje pues simplemente se calcula con la referencia de cuál es el conteo acá. Vamos a poner que la suma desde aquí hasta acá. Ahí está, deben ser 10, fueron 10 días. Y el porcentaje es igual a esto entre
este valor. El valor de el 10 lo voy a fijar para que no se recorra en la tabla. Ahí tengo yo el porcentaje. Para la celda del porcentaje acumulado, pues simplemente lo voy a ir acumulando. Ahí lo tengo. Ahora bien, ¿cómo voy a hacer la gráfica? La voy a hacer aquí a un lado. Y esa gráfica me debe de dar una idea de la frecuencia del comportamiento de la demanda. Voy a seleccionar un gráfico que va a considerar estos dos aspectos, frecuencia y demanda. Voy a insertar un gráfico, por ejemplo este, que es el de bajas. Lo voy a poner a un lado. Y ahí tengo el gráfico de frecuencia. Aquí me dice, al parecer, que la cantidad máxima de inventario pues es de 5. ¿Qué pasa si yo le hago algunos cambios? Pues cada vez que yo vaya queriendo simular, al momento de cambiar una celda, ahí tengo el cambio de mi gráfico, que me va a ir dando una idea de cuál es el inventario máximo que debo de tener. Y con esto damos por terminado la práctica número 2.